Hola, hola, bienvenida a este nuevo tutorial con la colección Lavanda de Crustulan. Es una colección preciosísima con unos colores que, si no me conoces, ya te lo digo yo, que son mis favoritos, en tonos lilas, moraditos, beige. Bueno, es súper bonita y además está llena de básicos que podéis combinar con cualquier otra colección y papeles que podéis utilizar por suelto, por separado, también en cualquier otro proyecto. Yo voy a utilizar esa hoja que trae, que es como una especie de recortable pero a lo grande, porque quiero que sea la protagonista de mi portada. Este álbum lo podéis adaptar evidentemente a la colección que vayáis a utilizar y a las decoraciones o a los recortables que vayáis a utilizar. Como esa en concreto mide, pues el tamaño que mide, unos 20 por 20 aproximado, unos 19 por 19, he adaptado la medida del álbum a la ilustración que yo voy a utilizar. Pero evidentemente podéis hacer este mismo álbum con medidas distintas. Os estoy enseñando un poquito los materiales que voy a utilizar y ahí veis que la medida de mis cartones de la portada y contraportada son 21 por 21 y el lomito mide 21 por 5 centímetros. Esta encuadernación es una encuadernación muy especial, es una especie de encuadernación, es una mezcla entre una encuadernación de abanico y una encuadernación de espina, porque en realidad es como si fuese una espina pero no va pegada. Las páginas o lo que es la espina va en el aire, por decirlo de alguna forma, y yo le he llamado espina despegada. Seguro que tiene otro nombre, pero para mí va a ser una espina despegada. Como veis, portada y contraportada las he encuadernado con una cartulina así en color lila un poquito más oscura para que le dé contraste luego a la hora de decorar la portada. Y el lomito, como veis, he dejado sin pegar las pestañas largas y he metido o he pegado solamente las cortitas, porque las pestañas largas son las que me van a ayudar a unir portada y contraportada. Y como veis, yo siempre las dejo de más o menos unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, es decir, que sean un poquito anchas para que enganchen bien y luego no se me desmonte la estructura. Bueno, ya las tengo unidas, como veis, y antes de tapar o de cerrar nada, lo que voy a hacer es colocar el lazo de cierre. Si no queréis colocar el lazo de cierre, podéis colocar cualquier otro, pero sí que os recomiendo que con este tipo de encuadernación pongáis algún tipo de cierre, porque si no lo cerramos, la espina, como no va pegada, es como que se abre un poco y al final acaba deformándose. Si nosotros no cerramos el álbum y no le damos esa estabilidad a la espina para que se quede ahí quieta, entre comillas, ¿no? Para que no se desprenda, si el álbum tiene mucha flojedad, o sea, si no lo tenemos cerrado, pues al final la espina se va como cayendo hacia adelante, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que un cierre, si no os gusta lazo o si os apetece otro tipo de cierre, pues el que queráis, pero bueno, desde luego un lazo siempre es mucho más sencillo y la verdad es que con esta colección le iba genial. Como os decía, la espina va despegada y por lo tanto vamos a tapar el lomo. Yo quería aprovechar algún trocito de esos, la verdad es que me quedan bastante justos, veis que solamente me sobresalen un pelín hacia cada lado, entonces elegí el que me quedaba un poquito más ancho, no es que hubiese mucha diferencia, pero bueno, que por lo menos que sobrepasara hacia cada uno de los laterales del cartón 1 centímetro aproximadamente. Bueno, me adapté a lo que tenía. Si hubiese tenido un lomito un poquito más, bueno, un papel un poquito más ancho, lo hubiera utilizado, pero bueno, por aprovechar los restos que tenía, pues utilicé ese, que fueron restitos que me sobraron de encuadernar la portada, bueno, de tapar la portada y la contraportada. Como veis, lo he cortado unos 2 milímetros menos de lo que mide el cartón. El cartón a lo alto, tanto las portadas como el lomo, miden 21 centímetros, entonces lo he cortado a 20,8, 20,7 más o menos. Siempre lo corto un par de milímetros menos para que me quede dentro de la encuadernación, no sobresalga y no se vea feo. Y ahora, como veis, insisto bastante ahí en los pliegues, que las pestañitas se queden bien pegaditas, porque como veis me sobresale bastante poco para lo que a mí me gustaría. Y es suficiente, pero bueno, suelo dejarle un poquito más de margen. Entonces insisto bien y mientras eso se seca voy a ir preparando la espina. Lo que he hecho ha sido de uno de los papeles decorados directamente, en el lado que mide 21 lo he cortado a 20,5. Le he sacado ese medio centímetro para que me quede la espina más pequeña que el álbum. Como os dije antes, el álbum mide 21 de alto, pues la espina la voy a hacer a 20,5 para que me quede dentro de lo que es la portada y la contraportada un pelín más chiquitita. Y ahora voy a ir haciendo pliegues. En total hago 15 pliegues. El primero lo hago unos 3 centímetros o 3 centímetros y medio más o menos del borde. Y el último veréis que también le voy a dejar ese margen.
y los demás pliegues van a ir a más o menos 1 centímetro. Los míos en realidad miden un poquito más, ¿vale? Mi plegadera no me coincide justo a 1 centímetro, entonces lo que hago es a 1,2, 1,3, es decir, cada 4 rayas de pliegue yo hago un pliegue. Entonces me quedan un poco más anchas que de 1 centímetro, que además las de 1 centímetro me parecen muy justitas, sobre todo para este tipo de encuadernación, que es la espina la que soporta el peso de las páginas. Entonces yo os diría que la hicieseis de un poquito más. El ancho del papel os va a dar sin problema. Entonces podéis hacerlas de 1,5, por ejemplo, de 1,2 como hago yo, y hacéis 15 pliegues. Y ahora los vamos a ir doblando en forma de abanico, es decir, uno hacia adentro, otro hacia afuera. No es como la espina normal, que cada 3 líneas vamos haciendo una montañita, sino que, bueno, pues uno hacia adentro, un abanico de los de toda la vida. Veis que ahí una de las espinas la marqué un poquito más grande, no importa, porque o sea, va a quedar oculta en el papel, pero no me di cuenta, y cuando lo vi ya estaba la espina terminada, entonces ya la he dejado así. Veis que ahí el último espacio, la última pestaña, o sea, desde el último pliegue hasta donde yo corto el papel hay unos 3,5 centímetros, 4 centímetros aproximadamente. Y lo que voy a hacer ahora es pegar la espina, bueno, la espina no, la espina se queda despegada, voy a pegar las aletas centraditas en el lomo. Veis que lo que hago es centrar más o menos la espina para saber más o menos dónde me quedaría bien, y ahora pongo pegamento solamente en la aleta y la pego unos 2 o 3 milímetros o un poquito más si queréis, no pasa nada, desde donde empieza el cartón del lomo, ¿vale? Desde donde yo tengo el pliegue de abajo, que he colocado el papelito morado, justo donde empieza el cartón, hacia adentro 3 o 4 milímetros. Y en el otro lado lo mismo, coloco el papel pues 3 o 4 milímetros encima del cartón para que me quede el pliegue libre y pego las pestañitas. Veis que solo he echado pegamento en lo que son las pestañas de los laterales. La espina se queda completamente en el aire. Y una vez que tengo eso ya puedo colocar las guardas. Yo las he cortado a 20,7 por 20,7, ¿vale? El cartón es 21 por 21, pues las he cortado unos 3 milímetros más pequeñas. Y ahora vamos con las páginas interiores. Las he cortado en cartulina blanca todas de 20,5 por 20,5, perdón, 14 en total porque tengo 7 espinitas, entonces voy a cortar una para cada lado de la espina. Y en este caso yo no le voy a hacer sobre. Si vosotras queréis hacerle sobre a la página, esta primera página, o sea, este primero lateral lo pegaríais tal cual lo estoy pegando yo. Y el de arriba, ese que voy a pegar ahora, que yo lo pego completamente, podéis hacerlo en forma de U, es decir, izquierda, abajo y derecha, y por la parte de arriba podríais introducir un tarjetón y ampliar la capacidad del álbum, ¿vale? Yo al final lo pegué del todo, me gustaba más, bueno, por cambiar un poco, porque sí que suelo hacerle bolsillos y ponerle tarjetones, entonces, bueno, para que este no tuviese tanto peso por el tipo de espina, pues no le puse tarjetón. Bueno, ahí veis que tengo todas pegadas excepto la última. Lo que os quería explicar, o bueno, quería enseñaros esta última porque yo empiezo siempre de atrás hacia adelante y claro, según vas pegando, la última espina es un poco más complicada porque ya el álbum no se dobla tanto, ya las otras páginas hacen peso hacia abajo y no dejan que la espina se doble tanto. Entonces, para pegarla hay que tener un poquito más de paciencia en las dos últimas hojas, pero bueno, se pueden pegar perfectamente. Veis que pongo el pegamento ahí en la hoja en vez de colocarlo en la espina porque me es más fácil colocarla en su sitio. Y ahora veis que doblo un poquito lo que es el álbum. Puedo hacerlo hacia este lado o hacia el lado contrario, ¿vale? Tengo que poquito a poco ir buscando el sitio y pegarlo bien. Al final no vais a tener problema porque se pega perfectamente, las páginas se quedan en su sitio, pero sí que nos da un poquito más la lata. Entonces veis, abro el álbum hacia el otro lado, bajo unas 2 o 3 páginas para que tenga más flexibilidad y la espina vaya a su sitio y ya tendría ese lateral pegado. Entonces ahora voy con el otro, pongo el pegamento en toda la hoja como hice con las demás y a la hora de pegar empiezo, en vez de empezar desde la espina hacia afuera, empiezo desde afuera, ¿veis? Para cuadrarlo y que me quede todo bien, bien colocadito hacia adentro. Entonces ya con el propio peso de la hoja y, bueno, pues el tamaño si está bien cortado, ya la hoja va a su sitio y ya la puedo pegar. Tengo que ir moviendo el álbum un poquito, dándole forma para que se me pegue correctamente. Bueno, y ahora que ya tengo las páginas en su sitio, importante que se quede muy pegadita la espina, que no se me levante, que no la haya cortado más grande de lo que debiera y todo eso, voy a ir decorando. Y la voy a decorar súper sencillo, es decir, voy a cortar las páginas a 20 por 20, esas blancas son de 20,5 por 20,5, entonces el papel decorado va a ir a 20 por 20.
Y lo voy a pegar así, en liso. No le voy a colocar ningún tipo de desplegable ni de nada que le aporte más peso al álbum, porque como la espina va despegada, cuanto más peso le aporte, más probabilidad tengo de que esa espina se ceda y se me venga hacia adelante con el peso de las páginas. Entonces lo voy a hacer así en sencillo. Veis que he ido colocando una página con ilustración con otra de uno de los básicos y bueno, así se quedaría lo que es la estructura. Voy a colocarle nada, o sea, ya veréis ahora, unos tags que trae mi colección, en este caso porque ya los traía y así los he hecho, y os voy a enseñar, bueno, primero voy a decorar la portada, ya veréis, y luego os voy a enseñar cómo he colocado los tags. Van en 3D para que pueda meter la fotito por debajo. Pero primero voy a decorar la portada y así ya me queda lista. Veis que ocupa casi todo. Entonces, para que resaltara un poquito más esa ilustración y no quedara tan soso, lo que hice fue cortar un cartón de 20 centímetros de ancho por 19 de alto. Al ancho le he cortado un poquito más porque si no la ilustración me quedaba como en el aire, pero a lo alto le he dejado a 19 para que se vea un poquito más la cartulina morada de abajo y resalte un poco la ilustración, ¿vale? Para que no se vea, bueno, para que resalte un poquito más el color ese morado oscuro que es más oscurito que la colección. Entonces, este cartón que va a ir colocado, pegado en 3D, lo voy a cubrir completamente con uno de los papeles de la colección. He elegido este que es neutro total, es un lila más clarito que el de la portada y sobre el que resalta la ilustración, porque si cogemos cualquier otro papel de los que tienen dibujos, la ilustración pierde protagonismo. Entonces nada, ya veis, he pegado el cartón, he pegado la ilustración encima y ahora os voy a enseñar cómo he hecho esos tags. He colocado uno sí, o sea, una página sí, una no, excepto en esa que tenía la ilustración. Todas las demás páginas llevan un tag. Entonces, ¿por qué el tag? Pues porque la colección traía los tags, pero esto lo podéis sustituir por cualquier otra decoración que vosotras tengáis. Incluso podéis cortar los tags a mano o podéis ponerle cualquier tipo de recortable que os guste en función, pues eso, de la colección que vayáis a utilizar. Bien, como veis, el tag yo lo coloco sobre la cartulina, trocitos de la cartulina que me sobraron de los laterales, o sea, de cubrir la portada y la contraportada. Corto la cartulina un pelín más grande, hago el agujerito con la Crop-A-Dile y meto el lacito para que quede así en 3D y luego lo que hago es darle un poquito de volumen con unos trocitos de cartón. Los pego y así con eso consigo pues darle efecto al tag, que me quede así como más en 3D, en volumen, y también permitir que la parte de abajo, o sea, que pueda meter por la parte de atrás del tag las fotos cuando las vaya a colocar. Y ya estaría, simplemente hacer una lazada bonita, cortar los remates del lazo y ya estaría nuestro álbum listo para colocar todas las fotos que queráis dentro. Espero que os haya gustado, que le deis muchos likes, que hagáis vuestros álbumes y que me los enseñéis, porque me encanta ver cómo de un tutorial salen álbumes tan distintos. Y os dejo por aquí abajo enlazado en el vídeo la colección que yo he utilizado por si os gusta y queréis hacerlo exactamente igual. ¡Chao, chao!